en el que Dios nos permite y nos concede poder estar en este lugar una vez más. Gracias damos a Dios y bienvenidos sean todos los que participamos en esta noche, los que están enlazados en este momento dentro de la República Mexicana y fuera de ella. Dios nos bendiga y nos dé siempre las oportunidades para aprovechar estas tecnologías y poder estar cerca los unos de los otros. Así que vamos a iniciar nuestra actividad en este momento y vamos a hacerlo a través de una oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por tu bondad infinita que cada día disfrutamos. Señor, sin duda, tu inmenso amor es palpable en nuestra vida, en nuestros corazones. Guíanos cada día a hacer tu voluntad y todo lo que hagamos en este momento, oh Señor, redunde para la gloria de tu nombre. Guíanos cada día a hacer tu voluntad y en todo tiempo tu presencia prevalezca. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, el tema que nos toca ver en este día se basa en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 15, con el tema venciendo los obstáculos o cómo vencer los obstáculos. Si leemos el capítulo 3 de Filipenses 1 al 15, vemos algunas cosas de cómo el apóstol Pablo y de cómo también los de la circuncisión tuvieron que vencer ciertos obstáculos y obstáculos grandes. En el caso del apóstol Pablo, antes era Saulo un experto maestro intelectual en la ley, mas sin embargo tenía un obstáculo tan grande que no podía superar. Y no podía superarlo porque prácticamente no podía coincidir con la ley y con la voluntad de Dios, debido a que él veía, que él sentía que él estaba bien, los cristianos estaban mal. Y entonces, pero por otro lado también está la cuestión de los circuncisos o de los judíos. Los judíos pensaban que estaban bien y los gentiles estaban mal. Entonces Pablo venció dos aspectos o dos cosas muy importantes: el del ser fariseo y el judaísmo. Por eso es que él siempre fue llamado el apóstol de los gentiles. Entonces hay algo muy importante en nuestra vida diaria y ante las circunstancias que hoy nos toca vivir. Pablo nos enseña a que en el trayecto, mientras caminamos del despegue hacia la meta y llegar hacia la meta, siempre va a haber circunstancias difíciles, experiencias difíciles, tristezas, dolores, amenazas, falta de trabajo, en fin, circunstancias muy difíciles. ¿Cómo superar y vencer todas esas cuestiones? Pablo dice: si aún estimo mi vida, pero aún dice, no importa, porque lo más precioso para mí en esta vida es tener a Cristo, es seguir a Cristo, es vivir para Él. Pero no es tan sencillo realmente en la práctica. ¿Cómo reaccionamos y cómo vencemos algunas circunstancias que llegan a nuestra vida? Yo creo que cada hermano, cada persona tiene un obstáculo o muchos obstáculos que tiene que superar cada día. Hoy vivimos en el tiempo y en la era de la tecnología. ¿De qué manera nos ayuda? ¿De qué manera nos perjudica? ¿De qué manera nosotros reaccionamos ante tales circunstancias? Recordemos que nunca vamos a caminar de manera libre, sin tropiezo, sin obstáculo, hasta llegar a la meta. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber
porque los obstáculos o los retos o desafíos, circunstancias difíciles siempre van a haber. Porque de esa manera Dios cumple sus propósitos para nosotros en avanzar o en desistir de la carrera que hemos emprendido. Así que en esta noche estamos aquí, su servidor, el hermano Rodrigo, el hermano Hugo, el hermano Gilberto, de tal manera que vamos a interactuar tantito en este tema, cómo vencer los obstáculos y qué hacer ante circunstancias que hoy son retos, desafíos y que a veces se interponen tan gravemente en nuestro paso o a nuestro paso, y con tal de que nosotros desistamos de nuestra fe, de nuestro ministerio y de nuestra obra que tenemos que realizar en este mundo. Voy a ceder el espacio al hermano Hugo para su comentario. Buenas noches, hermanos. Es muy importante lo que nos comentaba el pastor, y me gustaría retomar la lectura de Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Hermanos, cada uno de nosotros nacimos para ser adoradores, y es algo que debemos de tener presente. Y muchos de los que estamos acá podríamos decir, no, yo no adoraba nada. Al menos los que estábamos antes en modo religioso, lo podemos decir así. Pero siempre como varones y como personas somos nacidos para adorar algo. O adoras algo, y si no adoras algo, te quieres y te adoras a ti mismo. Es muy importante ver lo que dice esta cita de Filipenses. Ver qué es lo que dice. Cada uno de nosotros, como les comentaba, creemos en algo, adoramos algo, y si no lo hacemos, nos estamos adorando nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando hacemos lo correcto? Cuando conocemos a Cristo, cuando Jesús nos busca y por su misericordia estamos a Él. Pues lo siguiente, estamos de manera correcta. ¿Y cuáles son los 3 distintivos para mí de un cristiano? Primero, somos la verdadera circuncisión, pero no porque hayamos sido circuncidados, sino porque nuestro corazón estuvo dispuesto, y en nuestro corazón ahora tenemos la presencia de Dios. Segundo lugar, adoramos en el Espíritu. Ahora nos ponemos a disposición de lo que el Señor nos habla a través de su Espíritu. Y tercer lugar, nos gloriamos siempre en Cristo Jesús. Porque ahora debemos de pensar que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. Entonces, cuando leemos esta cita, hermanos, ¿qué dice? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Amén. Que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No poniendo ya la confianza en carne, sino toda la gloria sea para nuestro Dios y toda la honra. Amén. Gracias, hermano Hugo, gracias por su aportación. Definitivamente, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, se refiere, cuando dice somos la verdadera circuncisión, se refiere propiamente a ambas partes, a ambos grupos, porque los judíos, ellos creían que son la circuncisión y solamente ellos tenían el derecho, pero Pablo se refiere a los dos. Aun si eres gentil y aunque no te consideren de la circuncisión, si tienes a Cristo en el corazón, tienes su Espíritu, dice, esa es la verdadera circuncisión, o porque la circuncisión es la señal de pertenecer al pueblo
de Dios. Así que gracias damos a Dios por eso. Y para los judíos y para Pablo, eso fueron circunstancias que siempre tuvo problemas con ello, hasta que llegó Cristo en su vida. Y entonces él asume otra actitud y vence de esa manera las circunstancias que llega a su paso. Así que escuchemos el comentario de nuestro hermano Rodrigo. Damos gracias a Dios, hermano, porque nos permite participar nuevamente en esta reflexión de la palabra de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, entonces le recuerda muchas cosas nuevamente a la iglesia de Filipos, que realmente es lo que estamos tratando con la ayuda de nuestro Dios, volver a escudriñar la palabra nuevamente y que esos conocimientos lleguen a nuestra mente, a nuestros corazones, de que en todo momento la palabra de Dios nos recuerda. En el versículo 2 dice la palabra de nuestro Dios que guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando el apóstol Pablo hace esta mención en esta carta, él habla de los que profesan el judaísmo, los judaizantes, que ellos su fe está concentrada en la circuncisión, que si, como se ha comentado antes, si no se circuncidaban no podían tener la salvación. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que la circuncisión somos nosotros, los gentiles que hemos creído en Cristo y que sirvamos a Dios y que gloriemos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera circuncisión. Mas sin embargo, el apóstol Pablo le recuerda que se guarden de ellos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos también, como en aquellos tiempos también, hay muchas corrientes de religiones en las cuales tratan de confundir a aquellos hermanos nuevos que no están muy cimentados en la fe y que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Eso el apóstol Pablo hace esa referencia, que se guarden de ellos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, nuestra fe es en Cristo Jesús. Y que realmente, si recordamos cómo nos llamó el Señor a cada uno de nosotros. Hay diferentes maneras y también recordamos también la forma especial de que el Señor llama a Pablo. Pablo, un personaje muy letrado, hebreo de hebreo, como dice aquí en el versículo 5, da todos sus currículum. Dice el versículo 5 y 6, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese es el currículo del apóstol Pablo. Mas sin embargo, la manera en que Dios lo llama lo hace reflexionar que todo aquello que tenía, que gozaba de un poder
de gobierno, toda su intelectualidad, todos sus lujos, para él había sido algo, lo tenía como basura por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es por lo tanto que ahora en estos tiempos, hermanos, tenemos muchos obstáculos en entrar, en proclamar la palabra de nuestro Dios, aquella sociedad, aquellos que no conocen la palabra de Dios. En estos momentos que vivimos tenemos el obstáculo de la enfermedad, que no podemos visitar a muchas personas por el contagio. Tenemos el obstáculo de la economía. No podemos ir hasta lugares poco más lejos porque nos sale muy costoso y no hay economía. Tenemos obstáculos de poder congregarnos. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice que prosigamos la meta en la cual fuimos llamados, de proclamar su palabra. Y estemos seguros, hermanos, que su promesa de Dios es fiel. Dice que Él nos librará de todas las cosas cuando sirvamos a Dios en el Espíritu, con espíritu de nuestro corazón salga el servir a Dios. Él va a estar con nosotros y nos proporcionará todas las cosas para que se cumpla la meta en la cual Dios nos ha llamado. Es todo los comentarios por el momento que puedo hacer en estos versículos. Dejamos la palabra a nuestro hermano el pastor. Muy bien, hermanos, gracias damos a Dios por el comentario y por la aportación del hermano Rodrigo con respecto a lo que es el pasaje que estamos viendo. Es bastante estricto la actitud y cerrada la actitud del apóstol Pablo en cierto sentido de cómo él ve desde un ángulo a los judíos y a las personas intelectuales y conocedores de la ley, pero que no están viviendo la ley o sus acciones no están congruentes con la ley. Pablo a estas personas les llama perros, pero ese es lo que él siente. Él quisiera que todos sintieran lo mismo que él estaba sintiendo, pero había una gran división, los circuncisos allá y los gentiles de este lado. Entonces, eso es una batalla que estaba librando el apóstol Pablo, aún en su ministerio, pero él estaba bien definido en cuestión de que todos esos obstáculos, el único que lo puede cambiar y que le puede dar el sentido correcto es cuando Cristo, cuando Dios llega al corazón y a la vida de cada persona. Entonces, por eso más adelante Pablo dice, así que todo lo que nos sintamos perfectos, prosigamos. No hay nada hay muchas circunstancias que nos tratan de obligar a veces a salir del parámetro que nos ha marcado Dios, pero ninguno de ellos, dice Pablo, nos debe detener. Así que hay muchas circunstancias. Hoy, el tiempo presente, tenemos un sinfín de cosas que tenemos que superar cada día. Falta de trabajo, problemas familiares, conflictos familiares, en fin, un sinfín de cosas. Pero ante todo eso, tenemos que responder como varones, para lo cual Dios nos llamó, y si tenemos familia, pues también responder por ellos. Así que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, y voy a ceder el espacio al hermano Gilberto para su comentario. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite tener esta participación con los hermanos aquí presentes. Y bueno, pues quisiera hacer algo concreto en mi comentario.
Yo creo que en cuestión de los obstáculos que vivimos día con día, uno de los principales obstáculos que tenemos somos nosotros mismos. Porque a veces por miedo a hacer las cosas, por miedo a poder proclamar la palabra de nuestro Dios, nosotros mismos creamos nuestros propios obstáculos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros fuimos los elegidos, ¿sí?, para poder hacer todo ese tipo de cosas. Ahí Saulo en la palabra mencionaba que él creía que él era el que estaba correcto en lo que hacía, mas sin embargo los que estaban mal eran los cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todos nos ponemos esa visión. Saulo decía, yo soy el que estoy bien, y es cuando creemos que hacemos bien las cosas, pero en realidad nosotros no podemos hacer bien las cosas cuando creemos que somos perfectos en hacer las cosas, porque el único perfecto es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros ponemos esos obstáculos o se nos presentan esos obstáculos, como mencionaba el pastor, en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la cuestión familiar, en el día a día? Si nosotros no creemos que tenemos la fe en nuestro Dios, esos obstáculos nunca los vamos a poder superar, nunca los vamos a poder brincar. Pero ¿quién es el único que nos proporciona la fortaleza y la fe para poder hacerlo? Es nuestro Dios. Si nosotros tenemos esa fe en Dios, no habrá obstáculo alguno en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que cada día de nuestra vida es tener la fe puesta en nuestro Dios, para poder seguir adelante, para que nada, ningún obstáculo se nos pueda presentar en nuestras vidas, porque realmente nos podemos topar con la pena de poder predicar la palabra de nuestro Dios, ahorita en las redes sociales, de poder compartir mensajes en las redes sociales, porque ¿qué van a decir mis amistades? O sea, nosotros mismos vamos creando ese tipo de obstáculos en nuestras vidas. Entonces, yo creo que cuando entendamos y realmente sintamos el amor de nuestro Dios, no va a haber obstáculo alguno que podamos tener o enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar la fortaleza para poder estar siempre con la frente en alto y poder estar con las personas que en su momento nos critican o nos atacan por cuestiones de ser cristianos. Yo creo que ya eso es algo que sabemos, ¿no? Y tenemos que defendernos siempre con la palabra de nuestro Dios, con nuestra fe. Yo creo que eso es algo importante para poder estar siempre al frente como cristianos que somos. Muy bien, gracias hermano Gilberto, gracias por su aportación. Efectivamente, hay muchos factores que intervienen en nuestra vida durante la carrera que tenemos, desde el día que Dios nos llamó como cristianos, para ser sus hijos, para ser su pueblo. Durante la vida que vivimos hay muchos factores que intervienen de tal manera que inclusive estos factores pueden servir para que nosotros desistamos de nuestra actitud hacia Dios. Sin embargo, Pablo dice que ninguna de esas cosas ha sido importante, puesto que lo más importante que llegó a su vida es el conocer a Cristo tal cual es, y todas las cosas que él tenía y lo consideraba como su única riqueza, dice, ya los tengo como basura, por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Entonces sí hay retos, desafíos, hay obstáculos hoy en el día presente, que eso también lastima mucho nuestra sociedad, porque cuando no hay trabajo, cuando hay situaciones difíciles, cuando nuestra familia está enferma o cuando alguien pasa por momentos de adversidad, en nuestra familia siempre hay situaciones que tenemos que enfrentar. A pesar de todo, con esa acción de fe, con esa acción de certeza, como dice Pablo, yo tengo que continuar pese a muchas circunstancias. Así que la iglesia no tiene por qué detener su marcha, no tiene por qué cerrar la puerta tras sí o ante sí para no cumplir con la tarea a lo cual Dios la llamó. Recordemos que la iglesia que Dios llamó es una iglesia que tiene que cumplir ese ministerio para lo cual ha sido llamada. Pedro dice que la iglesia fue llamada para
anunciar las virtudes de Dios que lo llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, vamos a tratar de concluir esta charla en esta noche con lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo número 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también lo revelará Dios. Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, ¿a qué se refiere? Los que somos perfectos se refiere propiamente a la iglesia, se refiere a toda persona que está maduro en la fe, que ha desarrollado una madurez aceptable, agradable. No es una perfección sin error, sino se refiere a una actitud madura, equilibrada, consciente. Entonces dice, esto mismo sintamos, de tal manera que cada acción que nosotros desarrollemos y proyectemos en este mundo siempre debe hablar de Dios, porque nosotros somos los representantes de Dios aquí en este mundo. Así que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos siempre reflejar esa actitud positiva en medio de un mundo tan difícil. Pero si hay otra actitud negativa, también dice, lo va a revelar Dios. Si Dios está en nosotros y con nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud que responda ante tales circunstancias. Pero si la actitud no responde ante tales circunstancias, entonces es prueba de que no ha alcanzado la madurez necesaria en su vida y puede perderse ante tales circunstancias, o puede alejarse o aislarse por las circunstancias mismas que se están dando. Así que Dios quiera bendecir nuestra vida. No sé si los hermanos tienen algo más que agregar. Voy a dar el espacio al hermano Hugo, ya vamos cerrando esta charla. Bien, hermanos, me gustaría retomar para secundar este punto y para que a todos nos vaya quedando claros la cita que está en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que hace acá el Señor? El Señor te justifica, te santifica. ¿Y qué es lo que está haciendo teológicamente hablando? Hace una imputación. Retoma todos nuestros pecados, Él carga todos nuestros pecados, y por ese medio, como dice Filipenses 9, 10 y 11, primeramente nos justifica, posteriormente nos santifica, y al final nos glorifica, como dice nuestro pastor. Estamos tratando de alcanzar la estatura del hombre perfecto, haciendo lo correcto delante de sus ojos, delante de lo que es su presencia. Y todo esto, ¿cómo lo retomamos? A través de la fe que tuvimos por nuestro Dios, de la fe en la que nosotros creemos. ¿Qué nos dice Habacuc 2:4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ¿alguien más quiere participar? Ya vimos cuál es nuestra responsabilidad cuando el Señor nos llama. Y también teníamos como tema el Salmo 125, en la cual nos dice la palabra de Dios todas las bendiciones que recibe los que creen en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová
son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Esa es la palabra, esa es la promesa que el Señor nos da a todo el pueblo de Dios. Su promesa es para siempre, hermanos, y todos los obstáculos que nosotros podamos enfrentar, Dios va a estar con nosotros y vamos a vencerlos y podamos seguir adelante a pesar de todos los tiempos de adversidad. Estemos seguros, hermanos, que Dios está con nosotros y que Él nos cuidará siempre. Muy bien, hermanos, gracias damos a Dios en esta noche por la bendición de hacernos cada día más firmes, más fieles y más convencidos de la tarea que Él nos ha dado, y que su palabra es la única fuente de gracia y poder que nos sirve también para superar cualquier crisis que llegue a nuestra vida. Recordemos que a veces nosotros, como refirió hace rato el hermano Gilberto, a veces nuestros grandes enemigos somos nosotros mismos, que tenemos que vencer y poder continuar o poder entrar a la carrera para lo cual Dios nos llama. Ese es el principio que nos enseña el apóstol Pablo. Pablo, yo antes fui perseguidor, yo fui esto, yo fui lo otro, pero ahora Dios venció todo eso a favor mío, y yo ya vencí también ese espíritu que tenía yo y que me tenía aprisionado, que es el de ser fariseo, celoso. Ahora, a pesar de eso, dice, ahora soy la verdadera circuncisión. Gracias damos a Dios por ello. Nosotros no somos o no fuimos judíos, pero sí somos la verdadera circuncisión. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga dando la oportunidad de poder servirlo, amarlo, seguirlo, pero por sobre todo obedecerlo en toda circunstancia. Que Dios nos bendiga. Aquí vamos a cerrar y vamos a culminar con una oración, y voy a encargar esta oración al hermano Gilberto. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder haber alabado tu nombre por medio de este tema, Señor. Nos has permitido poder estar en reunión para poder realizar esta actividad, Señor. En tus manos hemos puesto nuestras vidas, Señor, y sabemos que día con día, Señor, tú estás con nosotros, permitiendo que podamos vencer cualquier obstáculo en ella, Señor, ya sea familiar, espiritual, económica, Señor, cualquiera, Señor, que se presente delante de nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fe, Señor. Tú eres quien nos permite poder seguir adelante, Señor, a pesar de cualquier contratiempo en nuestra vida. En tus manos ponemos la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor, y el hecho de que nos hayas permitido poder reunirnos, Señor, y poder alabar y glorificar tu santo nombre. En tus manos ponemos nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias damos a Dios. Ya concluimos con este momento y los seguimos invitando a enlazarse todos los lunes a las 8 de la noche para participar en esta actividad de varones como iglesia estamos desarrollando. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos auxilie en todo tiempo. Amén.